Gloria a Dios. Gloria al que vive. Alabado y glorificado sea el nombre de Cristo. Gracias, Espíritu. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Señor les bendiga una vez más. Bendito sea el Eterno. Creo que habemos pocos pero gozosos en esta noche, ¿verdad? Una noche, ¿verdad?, que el Señor hizo, ¿verdad?, para que viniéramos a honrar y glorificar el santo nombre del Señor. Porque sabemos, ¿verdad?, que solo Él merece toda honra y toda gloria. Solo el nombre de Él, ¿verdad?, puede ser exaltado en todo momento, y solo delante de su presencia toda rodilla debe doblarse, ¿verdad, queridos hermanos? En esta noche, queridos hermanos, yo me encuentro agradecido con el Señor, primeramente, ¿verdad?, por este hermoso privilegio que Él me concede, porque sabemos que antes de nacer en el corazón de nuestro pastor tenía que nacer en el corazón del Señor, ¿verdad? Siempre, ¿verdad?, pidiéndole al Señor que lo podamos hacer, ¿verdad?, de la mejor forma, que podamos, ¿verdad?, hablar al pueblo del Señor de la mejor forma, no hablando, ¿verdad?, con palabras, ¿verdad?, de hombres, sino que siempre respaldándonos con la palabra del Señor. ¿Sabe, querido hermano, de que a través del tiempo yo he escuchado, ¿verdad?, muchos mensajes y he visto, ¿verdad?, muchos mensajes de diferentes varones, ¿verdad? Y me causaba la atención, ¿verdad?, un día que yo escuchaba un mensaje sobre una campaña, creo que fue en El Salvador, y miraba cómo este varón, ¿verdad?, no vamos a mencionar nombres, hablaba, ¿verdad?, al pueblo que estaba en ese lugar, y el pueblo se gozaba, ¿verdad?, con la palabra cuando el varón los exhortaba. Y yo miraba cómo el pueblo, queridos hermanos, se miraba en el video cómo alababan, glorificaban al Señor y estaban gozosos de recibir la palabra tal cual era, sin adulterarla en ningún momento. Pero, queridos hermanos, poquito más después yo miraba unos videos, ¿verdad?, acá en este país, y yo miraba y me daba cuenta cómo las personas en este país muchas veces nos hemos vuelto como más vulnerables, como muchas veces no nos gusta, ¿verdad?, que el siervo del Señor venga y nos hable fuerte o nos exhorte, queridos hermanos. Muchas veces nos gusta llevar un evangelio suave o acomodado, ¿verdad?, a lo que nosotros queramos hacer. Pero, queridos hermanos, muchos con los que yo he hablado, ¿verdad?, siempre cuando uno habla, ¿verdad?, sobre qué es la palabra del Señor y cómo el Señor, ¿verdad?, hace, ¿verdad?, con cada uno de sus hijos, se toman siempre diciendo de que Dios es amor, y cierran ahí el capítulo y no hablan más. Pero, queridos hermanos, la palabra del Señor nos habla el contraste de lo que Dios es amor, y no digo que Dios no nos ame, sino que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos habla de un Dios, queridos hermanos, que disciplina al hijo que Él toma, que castiga, queridos hermanos, y que no hace caso omiso a ningún pecado, ¿verdad?, ni a ninguna falta. Y en esta noche, queridos hermanos, vamos a hablar, ¿verdad?, bajo un tema: la disciplina de Dios. Queridos hermanos, puestos sobre nuestros pies, buscaremos, ¿verdad?, Hebreos capítulo 12 y versos 5 al 8. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 8. Cuando todos lo tengan, me contestan con un amén. Vamos a tratar, ¿verdad?, de no extendernos mucho. Ustedes saben que yo no predico mucho. Trato de hablar simplemente lo que el Señor me da y no, ¿verdad?, hablar más de la cuenta. Hebreos 12, versículos 5 al 8, perdón. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Cuando todos lo tengan, me contestan con un amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y su letra dice así: Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Palabra del Señor, queridos hermanos. Queridos hermanos, a través del tiempo, ¿verdad? Vemos cómo el Señor, ¿verdad? Disciplinó, ¿verdad? A muchos de los patriarcas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. El primero de ellos, queridos hermanos, fue Adán. Allá en el libro de Génesis, si ustedes quieren, me pueden acompañar. Libro de Génesis, capítulo 3, verso 14 al 19. Génesis capítulo 3, verso 14 al 19. Dice, ¿verdad? Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Queridos hermanos, todos conocemos la historia, ¿verdad?, de los primeros hombres en la tierra. Todos algún día hemos leído, ¿verdad?, esta historia, ¿verdad?, sobre Adán. Dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, ¿verdad?, en Génesis 1, ¿verdad?, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y queridos hermanos, y vemos, ¿verdad?, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía y cubierta de tinieblas. Pero, queridos hermanos, había algo especial, ¿verdad?, y era que el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre las aguas. Y queridos hermanos, Dios dijo: hágase la luz, se hizo la luz. Dios creó todos los seres vivientes, queridos hermanos. Y allá, queridos hermanos, en el versículo 26, dice que Dios dijo, ¿verdad?, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hablando el Señor, ¿verdad?, en la Santísima Trinidad. Queridos hermanos, y dice que creó a Adán. Y dice la palabra del Señor que vio a Adán solo en el huerto del Edén y dijo: le haremos una compañera. ¡Aleluya! Y dice que Adán cayó en un sueño profundo y de ese sueño profundo, ¿verdad?, el Señor tomó a Eva y le creó una compañera. Dice la palabra del Señor que era una mujer hermosa, que era una mujer muy bella, queridos hermanos. Pero, queridos hermanos, el Señor, ¿verdad?, los puso en un lugar donde dice la palabra del Señor que ellos no envejecían, que no se enfermaban, queridos hermanos, no como nosotros, ¿verdad, queridos hermanos?, de que llegamos a los 30 años y con dolores de espalda. Queridos hermanos, pero hubo algo nada más, ¿verdad?, de que el Señor les impidió a ellos. Hubo algo nada más que el Señor, ¿verdad?, les dijo que no les era permitido a ellos, queridos hermanos. Y era, queridos hermanos, de que no comieran del árbol de la sabiduría, del bien y el mal. Queridos hermanos, y vemos, ¿verdad?, cómo Eva fue engañada por la serpiente. Adán fue, ¿verdad?, se dejó llevar por las palabras que Eva le decía. Y vemos, queridos hermanos, cómo Dios, ¿verdad?, no porque fue la primera vez que ellos fallaron, lo dejó pasar, sino que, queridos hermanos, Dios tomó cartas en el asunto. Dios, queridos hermanos, dice que la voz se paseaba por el huerto y diciendo: Adán, ¿dónde estás? Queridos hermanos, pero como ellos ya habían fallado, estaban escondidos. Se percataron que estaban desnudos, queridos hermanos, por la desobediencia. Hoy en día tenemos que cubrirnos. Poquitos amenes, ¿escucharon? Gloria a Dios.
Pero queridos hermanos, dice, ¿verdad? Aquí lo que hemos leído, ¿verdad? De que el Señor, ¿verdad? A los tres, queridos hermanos, los disciplinó, tanto a Adán como a Eva y tanto como a la serpiente. No dejó pasar a la serpiente, queridos hermanos, porque fue usada por Satanás. No dejó pasar a Eva porque tal vez ella, queridos hermanos, no tenía en realidad el conocimiento, ¿verdad?, de lo que era ese árbol. Y no dejó pasar a Adán por verse solo dejado engañar por la mujer. Sino que, queridos hermanos, disciplinó, queridos hermanos, como debería ser. A la mujer le dijo, ¿verdad?, con dolor darás a luz a tus hijos. Y gracias a Adán, queridos hermanos, muchos trabajamos diariamente, arduamente. Queridos hermanos, pero vemos, queridos hermanos, ¿verdad?, de que el Señor, queridos hermanos, y quiero que lo tengamos en claro en esta noche, que a Dios no le tiembla la mano para disciplinarnos. Que Dios, queridos hermanos, no es como muchos de nosotros, ¿verdad?, como muchos pastores, muchos ministros, queridos hermanos, de que muchas veces tenemos compasión de las ovejas. Y digo las ovejas porque las ovejas no son del pastor, las ovejas no son nuestras, las ovejas son de Dios. Queridos hermanos, muchas veces, queridos hermanos, nosotros al ver la falta tratamos de taparla. O muchas veces, queridos hermanos, rápido y tratamos de meter, ¿verdad?, lo que nos asocia con esa persona, puede ser lo familiar o la amistad, queridos hermanos. La palabra del Señor muestra, ¿verdad, queridos hermanos, ahí en el libro de Hechos, como Pedro, queridos hermanos, ¿verdad?, instruido por el Espíritu Santo, no perdonó a dos personas, ¿verdad?, que llegaron mintiendo a la iglesia. Y por una simple mentira, queridos hermanos, fueron fulminados y fueron muertos. Allá, ¿verdad?, en Hechos capítulo 5 está esa historia, ¿verdad?, Ananías y Zafira. Como dice que vendieron una propiedad y habían acordado, queridos hermanos, mentir, ¿verdad?, al siervo del Señor. Como muchos, queridos hermanos, muchos hogares, ¿verdad?, de que hoy en día no se ponen de acuerdo para nada, pero para mentir sí. Aleluya. Queridos hermanos, si vemos cómo, ¿verdad?, Ananías dice que llegó frente a Pedro y le dijo, vendí por tanto esta propiedad. Y las palabras de Pedro fueron, queridos hermanos, por tanto no has mentido, ¿verdad?, no has mentido al hombre sino a Dios. Bueno, queridos hermanos, dice que allá habían unos jóvenes no como los de hoy en día, que muchas veces miramos en las iglesias, queridos hermanos, subiéndose a los altares. Hoy en día, queridos hermanos, es fácil ver en las iglesias, queridos hermanos, y perdonen por la palabra, a muchos afeminados subidos en los altares hablando mentiras, hablando falsedades, queridos hermanos. Y tenemos que hablarlo, queridos hermanos, porque aquí hay jovencitos que van creciendo, jovencitos que tienen que entender cómo tienen que predicar la palabra del Señor, jovencitos que tienen que entender que no se puede suavizar el mensaje, queridos hermanos, que no se puede cambiar la palabra del Señor, que no se puede tolerar el pecado en la iglesia. Queridos hermanos, y vemos, ¿verdad?, que dice la palabra del Señor que al paso de 3 horas llegó la mujer. Llegó Zafira con las mismas mentiras que Ananías había llegado. Queridos hermanos, y dice que Pedro le dijo, ahí vienen entrando los pies de los que han sepultado a tu marido. Y tú también has mentido, muere. Queridos hermanos, por misericordia de Dios en este día, queridos hermanos, y en estos tiempos, vivimos en el tiempo de la gracia. Porque yo me imagino, queridos hermanos, de que ninguno de nosotros estuviera en este lugar. Muchos de nosotros, queridos hermanos, no hubiéramos alcanzado la misericordia del Señor. Queridos hermanos, pero gracias a un sacrificio, ¿verdad?, que un cordero vino a hacer a esta tierra, por el cual, ¿verdad?, fuimos redimidos. Y la palabra del Señor a mí me impacta tanto, queridos hermanos, porque si no hubiesen habido más hombres en la tierra y solo hubiese sido por Adán y Eva, el Señor igual hubiese venido por ellos. El Señor igual hubiese venido para poder redimirlos a ellos. Pero glorioso es nuestro Dios, queridos hermanos, que nos prestó vida y nos dio aliento para hoy poder estar acá honrando y glorificando el santo nombre del Señor.
Queridos hermanos, hoy en día, queridos hermanos, muchas veces, ¿verdad? He visto en las iglesias, queridos hermanos, y no es que uno ande criticando para un lado y para otro, pero lo que es, y eso se habla. Queridos hermanos, hoy en día muchos, queridos hermanos, en iglesias, queridos hermanos, subiéndose al altar del Señor o tomando privilegios, queridos hermanos, viviendo en pecado, viviendo una doble vida. Viviendo, queridos hermanos, una doble personalidad. Hoy acá soy cristiano y mañana no. No podemos, queridos hermanos, hoy pararnos en este altar y el día de mañana estar haciendo y cometiendo barbaridades en el mundo. Y luego regresar a la iglesia, queridos hermanos, y hacer como que nada pasó. Al hombre le podemos mentir, al pastor le podemos mentir. Pero hay un ojo, queridos hermanos, que todo lo ve. Hay alguien a quien no podemos engañar. La palabra del Señor en el Salmo 139 dice, queridos hermanos, ¿a dónde iré de tu presencia? ¿Y a dónde me esconderé? Así fuésemos, queridos hermanos, a lo más profundo de la tierra, dice, ¿verdad? Ahí está el ojo de Jehová. Ahí está la presencia del Señor. Queridos hermanos, si vemos, ¿verdad? Como, queridos hermanos, dice que Dios, ¿verdad?, desterró, sacó a Adán del huerto del Edén, fue expulsado, queridos hermanos. Y queridos hermanos, vemos, ¿verdad?, cómo la historia fue avanzando, queridos hermanos, y cómo, ¿verdad?, dice de que Eva dio a luz dos hijos, los primogénitos, el primogénito Caín y luego Abel. Pero hubo algo especial en Abel. Hubo algo especial, era temeroso a Jehová. Y dice que un día, queridos hermanos, esto lo vemos en el capítulo 4, de que los dos trajeron, ¿verdad?, al Señor de sus ofrendas. Yo no sé cómo está nuestra ofrenda delante del Señor hoy en día. ¿Cómo estamos viviendo con el Señor? Si vivimos de apariencia nada más o vivimos tal cual el Señor nos manda a vivir. En el Evangelio no se trata, queridos hermanos, de vivir, queridos hermanos, como se nos dé la gana, sino como el Señor nos mande a vivir. Y dice que trajeron, ¿verdad?, de sus ofrendas, pero Dios miró con agrado, dice, ¿verdad?, la ofrenda de Abel, mas no miró con agrado la de Caín. ¿Cómo le estamos entregando nuestra ofrenda al Señor? Queridos hermanos, y dice que el semblante de Caín, ¿verdad?, decayó, y verdad, y se levantó contra su hermano y lo mató. Muchas veces, queridos hermanos, por darle cabida a Satanás, ¿verdad?, vemos de que la palabra del Señor dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No resistimos, queridos hermanos, a Satanás, que el Señor lo reprenda, viniendo a estar todos los días sentados en la iglesia. No resistimos a Él, queridos hermanos, solo con congregarnos día con día. Resistimos en oración, en ayuno, queridos hermanos, en lectura, queridos hermanos. Así resistimos a Satanás. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque muchas veces, ¿verdad?, cuando nosotros cometemos un error es fácil, queridos hermanos, echarle la culpa a otro, como lo hizo Adán con Eva, ¿verdad? La mujer que tú me diste, le dijo. Queridos hermanos, aquí, queridos hermanos, no se trata, queridos hermanos, de ver a quién le echamos la culpa, sino de asumir nuestras propias culpas. Queridos hermanos, y yo me pregunto, ¿verdad?, muchas veces, ¿verdad?, siguiendo con lo de Ananías y Zafira, ¿verdad? ¿Cuántos, queridos hermanos, hoy en día, al ver una situación de esa, al otro día pudiéramos congregarnos después? ¿Cuántos tuviéramos el valor de poder asistir a una iglesia después de ver eso? Yo estoy seguro, queridos hermanos, de que si el Señor, ¿verdad?, estuviera en esta tierra todavía, fueron pocos los lugares donde se le fuera invitado a predicar la palabra del Señor. Porque el Señor no venía suavizando un mensaje. El Señor no venía pasando paños tibios a las personas. Dice la palabra del Señor que Él se encontró con una mujer samaritana. Y dice que la mujer le dijo que no tenía marido. Y el Señor, queridos hermanos,
claro y cortante le dijo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, le dijo, y el que tienes no es tu marido. El Señor no hablaba, queridos hermanos, suavemente. Queridos hermanos, allá, ¿verdad? En Mateo capítulo 23 y verso 7, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, como el Señor le decía a los fariseos y a los escribas: ay de vosotros, le decía, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Por fuera, queridos hermanos, podemos aparentar ser bonitos, podemos andar bien vestidos, pero ¿qué guardamos dentro de nuestro corazón? No esperemos, queridos hermanos, el día que el Señor tenga que disciplinarnos. Dice la palabra del Señor que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Queridos hermanos, y lo que leímos al principio, ¿verdad? Aquí en Hebreos, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad?, que el Señor al hijo que Él toma, ¿verdad?, a ese disciplina. El Señor no dice, ¿verdad?, de que al hijo que Él toma lo mima, lo acaricia. No, queridos hermanos. Claro que es lindo sentir las presencias y las caricias del Espíritu Santo en oración, pero no podemos, queridos hermanos, esperar de que todo en este caminar sea amor. En este caminar nos van a vituperar, en este caminar, queridos hermanos, nos van a despreciar. Pero el Señor, ¿verdad?, en el libro de Mateo dice, ¿verdad?, gozaos y alegraos cuando por mi causa os vituperen. Queridos hermanos, en este caminar tenemos que entender, queridos hermanos, que hay cosas que cuando llegamos al Evangelio tenemos que apartar de nuestra vida. Que tenemos que desarraigarnos de lo que nos estorba en este caminar. Yo no sé qué pueda detenernos, queridos hermanos. En mi vida yo sí sé lo que puede estarme deteniendo. Queridos hermanos, pero muchas veces, por lo que nosotros creemos o lo que nosotros queremos hacer, toleramos el pecado en las iglesias. Y sin darnos cuenta, queridos hermanos, al tolerarnos y al empezar, queridos hermanos, a tratar con delicadeza a ciertos hermanos, no los dejamos crecer espiritualmente. Y ni los dejamos formar un carácter espiritual. Porque, queridos hermanos, porque estamos siempre, queridos hermanos, cuando la persona cae, siempre estamos, queridos hermanos, levantándole y diciéndole: levántate, no pasa nada, levántate. La palabra del Señor no me dice que no pasa nada. La palabra del Señor me dice que la mancha queda y la persona no se levanta de igual manera. Eso lo dice Proverbios, queridos hermanos. Queridos hermanos, no podemos, queridos hermanos, poder estar tolerando, queridos hermanos, las faltas. Acá yo creo que somos pocos, queridos hermanos, pero hemos entendido, queridos hermanos, de que no podemos estar compartiendo las mismas cosas que el mundo, que compartíamos antes. En una ocasión, queridos hermanos, yo lo mencioné acá, mencioné al pastor de una iglesia en Guatemala. El hombre había caído en un pecado y lo habían puesto en disciplina. El hombre no quiso aceptar la disciplina que le habían puesto, ¿verdad?, los pastores de la central. El hombre decide venirse a este país, queridos hermanos, y le habían impuesto 3 años y medio de disciplina. El hombre regresó, queridos hermanos, poco antes de los 4 años a Guatemala y vivió 2 años y lo mataron. Él pudo, queridos hermanos, negarse a la disciplina que el hombre le estaba dando, pero la disciplina de Dios no podía esconderse. No nos podemos esconder cuando el Señor nos va a disciplinar. No podemos, queridos hermanos, querer tapar el sol con un dedo, queridos hermanos, ni decir: aquí nadie me vio, aquí el pastor no me vio y sigo andando como a mí se me da la gana. Sigo tomando los privilegios. No podemos, queridos hermanos. Queridos hermanos, vemos, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor, muchos casos que la Biblia nos muestra, ¿verdad?, cuando el Señor disciplinó a sus siervos. Saúl, David e incluso, queridos hermanos, Moisés. Queridos hermanos,
Vemos, ¿verdad?, de que cómo disciplinó a Caín. Queridos hermanos, la Biblia me muestra, ¿verdad?, en 2 de Samuel, capítulo 12, una de las disciplinas más fuertes que yo puedo ver en la Biblia. ¡Aleluya! Con el rey David. ¡Gloria! Dice que este era un hombre, queridos hermanos, que dice que era, ¿verdad?, conforme al corazón de Jehová. Y si Dios disciplinó a un hombre que era conforme al corazón de Dios, imagínense qué puede ser de nosotros. ¿Qué puede ser de nosotros, queridos hermanos, que cada instante le fallamos al Señor? Que a cada instante, queridos hermanos, vituperamos el nombre del Señor. Que a cada instante, queridos hermanos, pisoteamos la sangre del Señor. Con nuestras actitudes, queridos hermanos, con nuestros pensamientos, queridos hermanos, le fallamos a cada instante al Señor. Y dice, ¿verdad?, de que como este hombre, ¿verdad?, David, él pensó que nadie lo había visto y mandando a matar, queridos hermanos, ¿verdad?, a este general, se acababa el pecado y nadie lo había visto, la tomó como mujer y aquí no pasó nada. Pero llegó el día, queridos hermanos, de que llegó un profeta. Gloria al Señor, queridos hermanos, por esos profetas, ¿verdad?, de que no venden el mensaje. Por esos, queridos hermanos, y digo profetas, queridos hermanos, porque todo el que se pare en este lugar y hable de la palabra del Señor, queridos hermanos, está profetizando. Profetas como los de antes no hay, queridos hermanos, la Biblia me lo muestra. Pero al pararnos en este lugar y hablar de la grandeza del Señor, empezamos, queridos hermanos, a profetizar, a hablar, ¿verdad?, de la grandeza del Señor. Y vemos, queridos hermanos, cómo este profeta Natán llega y exhorta al rey, queridos hermanos. Y todos sabemos, queridos hermanos, el final, queridos hermanos, de la disciplina del Señor, ¿verdad? Cómo, queridos hermanos, Dios castiga a David con la vida de su hijo. Qué difícil, queridos hermanos, fuera que en este momento, ¿verdad?, Dios tuviera que disciplinarnos de esa manera. Yo lo puedo decir como padre, yo amo a mis hijas, amo a mi esposa, queridos hermanos, y por ellas, queridos hermanos, principalmente, ¿verdad?, por mí, por mi salvación y por Dios, y por ellas también, ¿verdad?, yo trato de agradar siempre al Señor, por mostrarles siempre a ellas, ¿verdad?, queridos hermanos, cómo es que tenemos que caminar en este evangelio. No esperemos, queridos hermanos, de que el Señor, ¿verdad?, tenga, queridos hermanos, que disciplinarnos de una manera fuerte así. Dios bendiga de verdad a cada uno de los que estamos presentes. Como lo dije anterior, somos pocos. Pero Dios quería que esta palabra fuera para los que estamos acá. Esta palabra no es para los que no vinieron. Esta palabra no es para los que pueden estar en otro culto, yo no lo sé. Pero esta palabra es para los que estamos presentes. Y nos confronta, queridos hermanos, a escudriñarnos una vez más cómo estamos viviendo delante del Señor. La disciplina del Señor no es como la que el hombre da. El Señor no disciplina sentándote 6 meses en ese lugar sin tomar un privilegio. El Señor te corrige de una manera fuerte. Y qué difícil, queridos hermanos, sería, queridos hermanos, de que el día de mañana nosotros, por nuestras actitudes, tuviéramos que pedir oración y al siervo que vaya a orar el Señor le muestre que no puede orar por esa persona. Porque déjeme decirle que cuando alguien cae en disciplina del Señor, no podemos ir a clamar, no podemos ir a orar y decirle al Señor, quítale este mal, porque el Señor lo ha permitido en su vida con una razón. Aleluya. Y qué difícil, queridos hermanos, es encontrarnos peleando en contra del Señor. No podemos, queridos hermanos. Queridos hermanos, vemos, ¿verdad?, como lo leímos anteriormente, ¿verdad?, como lo dije, ¿verdad?, como Adán y Eva, queridos hermanos, ellas tenían todo para ser felices. Y es que, queridos hermanos, es lamentable que el ser humano, cuanto más tiene, cuanto más quiere.
Cuanto más el Señor permite en nuestra vida bendiciones, más queremos bendición olvidándonos de las cosas del Señor. Queridos hermanos, yo me preguntaba, yo hablaba con mi esposa un día, ¿verdad? Y hablábamos, ¿verdad?, sobre este pastor que yo les acabo de mencionar, y lo hablábamos con nuestro pastor Francisco, ¿verdad?, que estuvo con nosotros acá. Como él estaba en la casa, estuvimos platicando. Y hablábamos sobre ese tema porque el siervo él también lo conoció, ¿verdad? Era la misma colonia. Y hablábamos y me decía, ¿sabe qué, hijo? Me decía, es que uno no puede ocultarse de la vista del Señor. Es que uno, me decía, no puede, me decía, hijo, me decía, querer aparentar algo que no es. Aleluya. Me decía él, me decía, yo no pudiera, me dijo, pararme en un altar, me dijo, y sabiendo que vivo mal delante de los ojos de Dios. Y hablábamos, ¿verdad?, con este siervo y me decía, ¿sabe qué, mi hijo? Me decía, lo único consejo que yo le puedo dar, me dijo, es que la palabra del Señor usted la predique tal cual la lee. Lo único que yo le puedo aconsejar, me decía, es que cada paso que usted da, me dice, mire dónde pise, mire dónde usted camina. Y hablábamos, ¿verdad, queridos hermanos, con este varón, un siervo, ¿verdad?, muy usado por el Señor, por gracia de Dios. El Señor me permitió conocerlo, ¿verdad?, y poder aprender mucho sobre él. Un hombre, queridos hermanos, de que, y no lo digo porque él no esté acá, ¿verdad?, la palabra del Señor dice que el que no dejare padre y madre no es digno de ser llamado su discípulo. Un hombre, ¿verdad?, de que eligió el ministerio antes que familia. Gloria a Dios. Yo estoy seguro, queridos hermanos, de que, incluyéndome a mí, tal vez se nos fuera difícil tomar una decisión así. Fuera muy difícil, queridos hermanos, querer agradar al Señor antes, ¿verdad?, de que a la familia. Pero que Dios bendiga, Dios lo bendiga en gran manera, ¿verdad? Y queridos hermanos, ¿verdad?, vemos, ¿verdad?, como lo decía anteriormente, ¿verdad?, la disciplina del Señor. Yo no sé, queridos hermanos, cuántas atalayas el Señor levantará en este lugar, ¿verdad? Pero cada uno de los que estamos presentes tenemos que siempre tener los ojos bien puestos, ¿verdad?, en el Señor, y siempre observando y escudriñando cada espíritu que llega a este lugar. En una ocasión, queridos hermanos, y voy a contar esto, ¿verdad?, yo se lo comenté a mi pastor hace unos días atrás. Yo tuve un sueño, y el sueño fue en este lugar. Yo miraba, queridos hermanos, cómo yo estaba acá. Ustedes saben, siempre me siento en el mismo lugar. Y yo miraba cómo, queridos hermanos, nuestro pastor Kevin, ¿verdad?, él estaba en este lugar acá donde yo estoy parado, pero él estaba de rodillas llorando. Y yo lo miraba llorando amargamente. Y yo miraba cómo, queridos hermanos, había alguien por quien oraban ahí, no lo reconocí, ni conocí quiénes eran los que oraban por él. Pero yo miraba cómo esa persona, queridos hermanos, se le miraba una mala intención. Y yo miraba al pastor llorando acá, y miraba a mi pastor Hugo atrás, y miraba a mi hermano Denis que venía, subía acá, me agarraba la mano y me decía, ore por el pastor. Y lo sorprendente del sueño, queridos hermanos, era que yo le decía que no. Y yo volteaba a ver a mi pastor Hugo, ¿verdad?, para ver lo que él autorizaba, si orar allá o acá. Y yo lo miraba a él simplemente orando y sin poner las manos en nadie. Y yo le decía a mi hermano Denis, no puedo. Y él venía y me decía, ore por él. Y yo le decía, no. Y yo no entendía el sueño, queridos hermanos. Y me levanté y le dije al Señor, ¿qué significa este sueño? Porque yo, queridos hermanos, yo le decía al Señor, ¿por qué en el sueño yo me negaba a orar por el pastor? Porque en el sueño yo miraba a una persona como malintencionada y las personas deteniéndolo, orando, y yo no entendía el sueño. Pero a la vez, queridos hermanos, en el sueño yo le decía al Señor, gracias, porque
porque yo no me movía si mi pastor no me lo autorizaba. Aleluya. Muchos de nosotros, queridos hermanos, tenemos que aprender a entender que el siervo que está aquí atrás, ¿verdad?, fue el que el Señor puso al frente de esta congregación. Que no lo puso, queridos hermanos, no lo puso, ¿verdad?, por ser familia del pastor Kevin, no lo puso, queridos hermanos, tal vez porque fuera el más preparado, sino que el Señor lo va a ir preparando en el camino. Pero tenemos que aprender, queridos hermanos, de que no nos podemos mover de este lugar sin antes consultarlo con Él. No podemos ser como las cabritas que van de rebaño en rebaño, ¿verdad?, sin movernos y sin preguntarle a Él primero. Aleluya. Yo estoy consciente que hay unos hermanos de acá, ¿verdad?, que fueron con mi hermano Daniel, ¿verdad?, allá, a donde él tenía que predicar, y Dios los bendiga por eso. Y yo creo que le hayan avisado a nuestro pastor. Y así tenemos que ser siempre, queridos hermanos, someternos primeramente a Dios y después a quien el Señor nos haya puesto al frente. Queridos hermanos, yo voy a llegar hasta acá. La palabra del Señor ha sido predicada. No critiquemos que si yo no lo expresé bien, o si yo no lo hice de la mejor manera, la honra y la gloria son para el Señor. Dios les bendiga, queridos hermanos. Sigamos adelante y siempre esforzándonos, ¿verdad?, en el camino del Señor. Y no, ¿verdad, queridos hermanos, viniendo a agradar al hombre, sino agradar a nuestro Padre que está en los cielos, que Él nos recompensará. Que el Señor les bendiga.